Nada que una aplicación no pueda resolver. Con Celia Lafuente. Pues a las 5:44, Celia está buscando aparcamiento, así que en un momentito hablamos con ella y está, bueno, pues nos sigue hablando de aplicaciones, que es lo que ella nos cuenta siempre todos los lunes a esta hora. Pero antes, si les parece a ustedes, hablamos con José Luis Pérez Vega, que es inspector de consumo en INCOES, el Instituto de Consumo de Extremadura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado. Los extremeños sabemos utilizar las hojas de reclamaciones, sabemos reclamar e exigir nuestros derechos como consumidor, ¿o no? ¿O todavía nos queda ahí algo que aprender? Hombre, no es tanto los extremeños en general. Yo creo que los españoles en general usamos poco las hojas de reclamación, ¿no? No es que no lo conozcamos, también hay un gran porcentaje de gente que no lo conoce, pero lo cierto es que a veces por vergüenza, a veces por cualquier otra razón, no usamos o no reclamamos todo lo que deberíamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer cuando uno considera que no ha recibido el trato adecuado en el establecimiento que sea? Bueno, lo primero es que, como te comentaba, lo suyo es reclamar, no solo a veces a nivel por nuestro interés propio de que creemos que tenemos algún tipo de derecho que no es correctamente defendido, pero lo cierto es que lo que debemos hacer es pedir una hoja de reclamación. Una hoja de reclamación, al fin y al cabo, está poniendo en conocimiento ya del propio empresario que hay un problema, porque muchas veces pueden pensar incluso que es un malestar, que podemos tener un mal día, hay muchas razones, ¿no? Pero lo primero que se debe hacer es pedir una hoja de reclamaciones. Lo que pasa es que ahí ya se convierte en una situación un tanto incómoda. Lo que es una sonrisa deja de ser sonrisa y ya nos empiezan aunque nos la pongan encima de la mesa, ya es una situación incómoda, ¿no? Pero no nos queda otra. La idea que hay con las hojas de reclamaciones es un beneficio no solo para el consumidor, sino para el empresario, porque a veces... Pero esto lo sabe el empresario, porque... Exactamente, igual que te decía que hay un desconocimiento por parte de los consumidores, a veces de todos, que no lo utilizamos por determinadas razones, a veces a los empresarios también le ocurre lo mismo, ¿no? Son remisos a darlas para intentar poner, si no cortapisas, alguna molestia a la hora de reclamar, ¿saben? Incluso a veces te dan, no un pseudoengaño, pero te dan una hoja de queja interna cuando es una empresa un poco grande. Efectivamente lo que tú dices, porque ellos a veces no consideran que esto sea beneficioso, ¿no? Pedimos la hoja de reclamaciones, si nos la dan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se rellena una hoja de ese tipo? ¿Nos tenemos que quedar una copia? ¿Hay copias? ¿No? ¿Cómo es? Bueno, la normativa nuestra, porque luego en cada comunidad autónoma siempre con la misma base, pero la normativa nuestra, que es un decreto que tenemos, dice que es un modelo autocopiativo, un modelo, digamos, estos que se calcan de toda la vida. Sí. Entonces no lo dan. Hay un modelo blanco, uno rosa y uno verde. Nosotros
nos lo deben dar cumplimentado, con los datos de la propia empresa. Nosotros pondremos los nuestros y adjuntaremos pues el ticket si lo tenemos, la factura, lo que creamos conveniente. Y ahí expondremos un poco lo que ha pasado. Tiene un pequeño espacio para el empresario también, por si quiere poner alguna cosilla, y en realidad de esos 3 modelos, el consumidor se llevaría el blanco, que es para entregar en la propia administración, y el rosa, el verde se lo dejamos al empresario. Entonces ya cuando nos vamos para casa, pues lo suyo es hacerlo llegar a la administración, como te digo, a través del blanco, nos ponga un sellito en el otro y así ya tenemos un justificante. Y cuando tenemos ese documento, lo entregamos a la administración y luego, ¿qué pasa? Pues mira, hay 3 maneras de que la administración actúe, porque se pueden dar como 3 situaciones un poco de manera global. Se puede dar una denuncia, que es, digamos, el consumidor que cree que hay una infracción en materia de consumo, que están haciendo una ilegalidad o algo que no es correcto, que porque hay una infracción en alguna normativa, no tienen los precios, no me dan factura, no me dan ticket, no, lo que sea, las rebajas no son las correctas. Entonces, nos lo pone en conocimiento de la Administración y la Administración va a comprobar si eso es verdad. Si eso es verdad, pues obviamente se hace un procedimiento sancionador para intentar que esto se solucione, ¿vale? Para intentar que el empresario actúe correctamente. Si nosotros, por ejemplo, podemos pensar que hay algún derecho nuestro que ha sido que no nos han aplicado el descuento correctamente, algo que ya que queremos algo para nosotros mismos, sería lo que nosotros denominamos una reclamación. Ahí la propia Administración incluso tiene organismos, como puede ser organismos de mediación, como el Consorcio Extremeño del Consumidor, etcétera, que intenta mediar pues para solucionar ese problema, que a lo mejor no es una infracción en materia de consumo, sino pues una discordancia entre lo que uno y otro dice, ¿no? Y luego hay una queja, que también es tan bien que se ponga en conocimiento de la Administración, porque a lo mejor no es ninguna infracción, ni es tampoco una reclamación, pero verdaderamente hay algún malestar. Por ejemplo, no hay cajas en un hipermercado abiertas, etcétera. Pues la Administración, cuando ve que ya llegan un determinado número de quejas, dice, oye, a ver qué pasa aquí con esto, ¿no? Para intentar solucionarlo. Entonces ya te digo que dependiendo de lo que sea, la Administración actúa de una manera u otra. Esto es en el caso de que nos den nuestra hoja de reclamación, Ajá. la rellenemos correctamente, entregarla. Pero ¿y si no nos dan la hoja de reclamación o dicen que no tienen, por lo que sea verdad o no? Ya. ¿Qué hacemos? Lo que comentábamos al principio, hay veces que ellos son algo remisos, ¿no? Lo cierto es que están obligados prácticamente, en principio todos, a tener una hoja de reclamación, todos los que digamos que tienen un establecimiento abierto al público. Pero es verdad que pueden negarse o que pueden poner trabas. Pues lo suyo, independientemente, se puede presentar la reclamación directamente en las oficinas de la Administración, pero lo suyo es, de alguna manera, certificar que ellos no nos quieren dar esa hoja de reclamación, porque eso ya sería de por sí una infracción. Están obligados a dárnosla. Entonces, desgraciadamente aquí la cosa se complica un poquito, porque la única manera pues eso, pedir el auxilio de la policía local o de alguna que directamente levante atestado diciendo que no hay ningún problema, ¿eh? O sea, que lo hacen de hecho. Simplemente se les llama, van para allá, oye, no le han dado la hoja de reclamación o no la tienen, y ya con eso sería suficiente. ¿El por qué? Porque si vas a la Administración y dices, oye, no me han querido dar la hoja de reclamación, nosotros, la inspección, cuando vaya para allá, comprobará si las tiene o no. Pero ahí estamos un poco con la palabra de ellos. Si ellos dicen, no, es que no me la ha pedido, pues ya tenemos un problema, ¿no? Pero por eso te digo que aquí hay que conocer un poco nuestros derechos. Están obligados a dárnosla y si no nos la dan, podemos pedir el auxilio a cualquier cuerpo, en este caso pues a lo mejor la policía local. La policía local es lo más sencillo, ¿no? Que certifique que efectivamente no las tienen o que no nos la han querido dar. De todas maneras, por ejemplo, si no la tienen, la policía local, ¿qué hace? Levanta, pues eso, un atestado y ya se lo pasa para que, bueno, en este caso le caería una sanción ya directamente por no tener la hoja de reclamación. Efectivamente, independientemente de que luego los hechos no hubieran tenido los precios, lo que estamos hablando, no hubieran dado factura, eso sería otra infracción o lo que fuera. Pero efectivamente el hecho de no tener las hojas de reclamación, en la mayoría de los casos, se conllevaría una sanción también, ¿no? O sea, eso ya por sí mismo ya sería una sanción. Entonces, sí.
En ese caso, vamos a ponernos en ese caso. Oye, que no nos dan la hoja, aparece la policía local, se convierte en algo incómodo porque encima, bueno, pues Claro. eso te lleva más tiempo Sí. y demás. Pero ¿qué hacemos? Tenemos ahora unos días para poder presentar una hoja de reclamaciones. No sé, lo podemos sacar por internet, por ejemplo, un tipo de reclamación tipo y entregarlo. Sí, bueno, Porque, te claro, tú comento. quieres hacer la reclamación, pero claro. Ya, te comento, en principio la normativa que regula las hojas de reclamación es, digamos, para facilitar, es una normativa que ya venía del Estatuto de los Consumidores, es una manera de que de manera directa los consumidores no tengamos que estar yéndonos a casa, porque entonces obviamente a veces nos enfriamos y pasamos del tema, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya directamente la normativa venía a decir que tengan algún cauce para que nosotros presentemos la reclamación, pero no significa que sea que sea exclusivo para hacerlo por ese cauce. Yo puedo irme a casa porque no me gusta el señor que está allí, porque no quiero hablar con él, y hacerlo en un folio, poniendo eso, los datos del reclamante, el reclamado, los hechos que han pasado, y ya está. O sea, que igual que en el caso que me estás comentando, que al final no tenía la hoja de reclamación, porque fue la policía local para allá, pues en un folio normal yo pongo yo tal, para entregar un documento para entregar a la administración, y entonces hago constar todos estos hechos. O sea, que no hay ningún problema, lo puedo hacer en cualquier formato, aunque no esté normalizado. Lo que ocurre muchas veces es que ante una situación incómoda, por ejemplo, en un taller mecánico o algo, bueno, pues algo así similar, a veces uno se enfada y le da la sensación que ¿para qué va a reclamar si luego eso no sirve para nada? O aunque lo hagas, siempre le queda esa duda de, bueno, ¿y esto servirá para algo? ¿O esto no sirve? Generalmente es una opinión generalizada de mucha gente, ¿no? Y quizá eso es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que no reclamamos y al final ese es el primer error que cometemos, ¿no? Porque pensamos que no Sí, sirve de nada. pero es lo que comentaba yo al principio. Es un poco duro decirlo así, ¿no? Pero uno de los deberes como ciudadanos que tenemos no es solo pedir o yo considero que no es solo pedir mi interés legítimo, que me devuelvan mi dinero, que también es muy loable y es perfectamente normal, pero lo cierto es que también, si tengo conocimiento de que hay una persona que está actuando mal, una empresa que está actuando mal porque no entrega la documentación correcta, no informa de manera previa del contrato de las condiciones, no pone los precios, pues debo poner un conocimiento a la administración para que eso lo usen, no solo por mí, sino por el otro. Entonces, eso es lo que te comentaba una denuncia, ¿no? Es poner en conocimiento a la administración para que no le pase ni a mí ni le pase al siguiente, digamos así. Luego, ya te digo, hay organismos y hay de la propia administración que sí está mediando. Lo que pasa es que mediando intentar conseguir que te devuelvan tu dinero, que hagan correctamente las cosas y te informen o se pueda rescindir ese contrato si no estaba bien hecho, pero es verdad que ahí, digamos, sería una vía amistosa previa a la vía judicial. Pero, y ya te digo, incluso en el caso de la queja, que a lo mejor es el caso un poco más somero, también tiene su consecuencia, no una consecuencia directa que tú la vayas a ver, porque a lo mejor lo que te comentaba, las cajas, no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad que la administración a la larga o a medio plazo sí va a actuar y va a comprobar que aquello al final funcione mejor de lo que estaba, por lo menos. Sobre todo si van llegando quejas y quejas sobre una misma situación, al final bueno, pues tiene ese buen resultado. La gente, si quiere tener algo más de información de cómo trabajáis, tenéis hasta página en Facebook, ¿no? Sí, bueno, si quieres que te diga la verdad, no la controlo mucho. Yo os he encontrado en Facebook, así que la gente, porque ahí además es importante porque está en la dirección de correo electrónico, que si yo les digo ahora consultas.incoes@salud-mediojuntaes.es, pues esto no se va a acordar nadie. Pero si alguien busca Instituto de Consumo de Extremadura o INCOES en cualquier buscador, pues le va a aparecer seguro que le aparece. y se encontrará pues la manera de ponerse en contacto con vosotros. A ver Sí, si los extremeños se animan un poquito más a protestar cuando algo le sale mal, que a veces que nos cuesta un poco, ¿eh? Sí, es lo que comentaba al principio. Yo creo que a veces tenemos una cierta dejadez por no te voy a decir de vagancia, pero lo cierto es que al final tiene su recompensa a medio, a corto y a largo plazo seguro.
José Luis Pérez Vega, inspector de consumo del Instituto de Consumo de Extremadura. Instituto de Consumo de Extremadura, curiosen un poquito, no les dé pereza, y no les dé pereza si ustedes consideran que han tenido un trato injusto o que algo no está bien, pues reclamen, no les dé cosa, que al final sí, eso sí funciona, José Luis, muchas gracias. A vosotros y gracias por todo, Un saludo. Muchas gracias.